¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. Muy buenas, jóvenes soñadores. Estamos muy emocionados también de recibirlos ahora en este bloque, Ana Paula y yo. En esta ocasión me toca hablar a mí, su servidor Emi. Y bueno, ya habrán escuchado los bloques de Ana Pau, si es que van después. Como ven, estamos un poquito haciendo las grabaciones desde distintos lugares, Ana Paula y yo, por trabajos, por estudios. No porque estemos separados, sino porque pues, queremos seguir justamente con el proyecto, pero tenemos muchas actividades. Pues bien, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes como @jovenpodcast. No, ese es antes. Como @jóvenessoñadores o Jóvenes Soñadores Podcast. El tema que les quiero hablar en este bloque cortito, que seguramente podríamos profundizar un poco más, es acerca de el querer de Dios. Ahora, hay un tema que a lo largo de la historia ha generado pues, quizás controversia. Tanta controversia que incluso pues, tuvo que ver demasiado para los cismas que tuvieron más fuertes la Iglesia Católica. Esto es con el protestantismo, cuando se separa del Papa, la religión cristiana, y empiezan a salir muchas subramas, muchas denominaciones, ¿no?, de la iglesia protestante. Una de ellas es la iglesia de Calvino, los calvinistas. Y la iglesia calvinista lo que dice es que hay predestinación. Hay predestinación, y esto qué quiere decir, que en el mundo, los que vivimos a lo largo de la historia, estamos predestinados algunos a salvarnos y a algunos a condenarnos. Esto no es tan tonto si nos ponemos a razonarlo, porque pues, tiene su lógica. Vamos, que la postura calvinista es que Dios, si lo sabe todo, si es eterno, Él, por lo tanto, antes de crearnos, sabría quiénes se condenarían. Y entonces, a ver, porque hay una realidad, ¿no? Hay una realidad que es la de que, bueno, no todos se van al cielo. ¿Por qué? Porque por voluntad propia a veces no queremos irnos al cielo. Y de esto hay personas que sí, seguramente pues estarán en el infierno. No quiero que se imaginen el infierno como un lugar físico en llamas tanto, sino la soledad de no estar con Dios o de estar en sí mismo, ¿no? Es como un estado, como le dice el Papa Francisco, ¿no? Más que un lugar, es un estado del alma, el infierno. Y ese estado es estar lo más apartado de Dios. Entonces, sí, por el simple principio de que tenemos voluntad y tenemos libertad de elección, podemos elegir o estar con Dios o no estar con Dios. Por lo tanto, metafísicamente sí habría un infierno y sí habría un cielo. Vamos, no como la Divina Comedia de Dante Alighieri, sino como lo que les estoy diciendo, como estados distintos del alma. Querer con Dios es estar en el cielo. Y no estar con Dios, pues no es estar en el cielo, y por lo tanto, ¿qué es eso? El infierno, lo que le llamamos, ¿no? Ahora, si Dios en su eterna sabiduría ya sabe qué es lo que elegimos, porque decimos que Dios es omnisciente, y esto quiere decir que lo sabe todo, absolutamente todo, que si no, no sería Dios. Entonces, los calvinistas concluyen que ya sabe quiénes se van a condenar y quiénes se van a salvar, y que aún así Dios crea. Vamos. Esto puede entrar en conflicto con el hecho de decir, ¿y entonces por qué dicen que Dios es amoroso? Porque si Dios fuera amoroso, entonces ¿por qué crearía a alguien sabiendo que se va a condenar? Yo me puse a reflexionar mucho este tema y la verdad es que sí me puso en jaque. No en jaque mate, pero sí me puso en jaque un tiempo cuando lo estuve meditando, investigué un poco. Y justo encontré esta postura de los calvinistas, ¿no? Que ellos sí creen en la predestinación. Y luego me salen memes o videos ya ahorita de los calvinistas o de los protestantes, porque me he metido a investigar esto. Y hay uno que dice
que la libertad, el libre albedrío y la predestinación son paradójicos, pero que funcionan. A ver, ¿cómo es esto? Sí, o sea, de que Dios, al saberlo todo, de algún modo ya estás tú predestinado. Sin embargo, no deja o no te quita tu libre albedrío, no deja que pierdas la capacidad de ser libre, de elegir, ¿no? Entonces es simplemente como si Dios viera lo inevitable, pero el que sigue siendo el protagonista, el que sigue manejando el volante, eres tú. El que se sigue condenando eres tú, o el que se sigue salvando eres tú. Esto es lo que dicen que es paradójico, pero a la vez funciona. El libre albedrío con la predestinación. Pues bien, para que no se me pongan nerviosos o nerviosas, todos los que nos están escuchando, yo les voy a decir más o menos cuál es la postura de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no habla tanto de la predestinación. Santo Tomás de Aquino sí dice que en el conocimiento eterno de Dios sí sabe quiénes se van a condenar y quiénes se van a salvar. Pero lo que no dice es el momento previo a crearnos. Y es que, vamos a ver, la Iglesia Católica tiene que apoyarse de la metafísica, tiene que apoyarse de las ciencias, no solamente de la pura fe, de los puros dogmas. Ese es el deber de la Iglesia Católica, porque si fue fundada por Cristo, de quien creemos que es el Dios real, entonces Dios, creando todas las cosas, junto con la ciencia, debe de estar en comunión la Iglesia Católica con la ciencia. Fe y razón deben de estar unidas, no separadas, no divididas. Ahora, la Iglesia Católica aborda este tema desde un tema muy científico, que es el de la metafísica, y les voy a dar un principio. Es un poco, va con el principio de no contradicción, del ser y del no ser. No como la obra de Hamlet, sino sencillamente porque algo que es no puede no ser. Y algo que no es no puede ser. Vamos, más concretamente, vayámonos con la segunda preposición. Algo que no es no puede ser. ¿Por qué? Porque simplemente no es. Esto es algo que incluso creo que hasta el mismísimo Parménides lo decía, ¿no? Uno de los filósofos más clásicos, presocráticos, creo también, y griegos. Entonces, algo que no es, no es. Más sencillamente, para que lo entiendan, ¿no? Porque sí, algo que es puede dejar de no ser, pues sí, puede ser que sí, ¿no? Esto ya sería meternos pues, en profundidad a temas de metafísica, que ahorita pues no le estoy dominando tanto, pero sí puedo responder a esta pregunta de que ¿por qué Dios nos crearía si sabe de antemano que nos condenaríamos? A ver, ¿esto no se contradice acaso con su infinito amor? Pues yo pensaría que a Dios, al ser vida, pues solamente puede crear, solamente puede amar, entonces no se contradice. Sin embargo, qué historia tan fatal, qué tan cruel, ¿no? El de la predestinación. Los católicos tenemos que tener más esperanza. Y como les digo, apoyándonos de la metafísica, entonces ya vemos la pregunta que va a detonar toda la respuesta. Y aquí les va la respuesta, por medio de esta pregunta. ¿Cómo puede Dios saber acerca algo que no es? ¿Cómo puede Dios saber acerca de algo que no es, mejor dicho? Se las repito. ¿Cómo puede Dios saber acerca de algo que no es? No puede saber Dios acerca de algo que no es. Porque si Dios es el ser, es decir, Dios es, Dios no solamente existe, sino que es, entonces Dios sabe acerca de todo lo que es, porque todo lo que es ha sido creado por Dios. Y lo que no ha sido creado por Dios, entonces simplemente no se sabe. Ni el mismísimo Dios lo puede saber porque es principio de lógica, es metafísico. Porque no existe, no es. Entonces no hay nada que saber acerca de eso. Es como esto, pero alguien podría decir, a ver, pero si es Dios, entonces incluso podría saber lo que no es. No, pues es que hace falta un poco de clases de metafísica. Es como decir, Dios puede crear un triángulo de 4 lados,
Pues no, porque si no ya no sería triángulo. No puede ser algo que no es. O Dios puede crear una roca tan pesada que ni él mismo pueda levantar. Pues no, tampoco. O si sí, pues sí la podría levantar. Vamos, es que son imposibles metafísicos. A eso le llaman. Imposibles metafísicos. El triángulo con 4 lados no se puede porque simplemente no es lógico. Así como la piedra tan pesada que ni el mismísimo Dios la pueda levantar, pues no es lógico. Y no es que Dios no sea omnipotente. Dios es omnipotente, simplemente Dios es lógico también. Dios no actúa de manera ilógica, no hace cosas que no son. Hace cosas que son. Y esto yo creo que a algunos les puede deprimir, a otros no. A mí me da una noción más esclarecida acerca de la pregunta por qué Dios crearía a alguien sabiendo que ese alguien pudiera condenarse. Vamos a ver. Esta es la reflexión definitiva que comienza después de la pregunta ¿cómo puede Dios saber acerca de algo que simplemente no es? Pues bien, Dios nos piensa, de acuerdo a la fe católica, a la fe cristiana, Dios nos piensa por su amor, o sea, Él ya nos ama en su pensamiento desde la eternidad. Esto es verdad lo que dice Santo Tomás de Aquino. Dios en su conocimiento eterno ya nos pensaba, porque para Dios es como decir, no hay tiempo, ¿vale? Pero aún no existimos. Solamente existimos, por decirlo de algún modo, en la idea de Dios, en el pensamiento de Dios. Entonces, Dios no se espera el resultado de nuestras acciones porque todavía no existimos en una situación donde Dios nos haya puesto para que entonces Dios prevea todos los resultados. Y esto se los voy a explicar a continuación. Él siempre, claro, está para salvarnos, pero no nos puede quitar la libertad. Dios nos da libertad, el libre albedrío. Si ustedes recuerdan en la imagen del Génesis, existe el árbol del bien y del mal. Y Dios les dice a Adán y Eva, como una manera metafórica para entender lo que les estoy diciendo, pueden comer de todos los árboles, salvo de este árbol. ¿Qué hubiera pasado si les hubiera dicho Dios a Adán y Eva, pueden comer de todos los árboles, absolutamente de todos los árboles? Pues Adán y Eva simplemente no hubieran tenido la elección fundamental de querer estar con Dios o no estar con Dios, porque simplemente estarían con Dios. Es una manera de ponerlo. No tendrían, en otras palabras, libertad, porque solamente tendrían una elección de hacer el bien. Pero en el momento en que se nos presenta el árbol del bien y del mal, es decir, que tenemos la posibilidad de desobedecer, entonces Dios nos concede la libertad. Nos concede la libertad de decidir si queremos estar con Él o no queremos estar con Él. Esto pasa a ser una prueba de amor que Dios nos pone. Pero bien, esto para referirme a la libertad. Si quieren que hablemos sobre la prueba de amor, en otros bloques lo hablaremos. Ahora, volvamos a la pregunta. ¿Dios elige un tiempo o sabe un tiempo para crearnos? No es que lo elija arbitrariamente, sino que es lo consecuente por haber elegido el momento de los primeros seres humanos, de Adán y Eva. Entonces, ustedes pónganse a pensar en la generación, en la procreación, en la reproducción. Cuando tus antepasados están en la tierra, ellos están en algún país, en alguna ciudad. Ellos, por lo tanto, conocen a alguna persona quizás de la misma ciudad o del mismo país, etc. Bueno, a ver, esto con lo que quiero decir es que Dios ya se sabe todos los resultados posibles desde los primeros hombres. Porque si Dios pone a los primeros hombres en un lugar, entonces ya sabe quiénes podrían ser las próximas generaciones, dónde podrían nacer, porque Dios se sabe, ahora sí como un ajedrecista, todos los patrones que podría haber o todos los resultados posibles. Pues es Dios, es omnisciente. Esto sí lo afirma la Iglesia Católica y sí es verdad. Pero bien, desde los primeros seres humanos hay libertad. Somos generación y por lo tanto ya está previsto quién podría nacer, porque somos generación. Y ya está previsto dónde podría nacer cada quien, con quién. Esto a Dios ya no se le escapa. Pero ahorita les voy a decir que sí se le escapa. Las situaciones en las que nos hemos puesto los seres humanos, las hemos elegido nosotros en nuestra libertad, ya sea coercitivamente para alguien más o para nosotros mismos. Generacionalmente con nuestros antepasados así fue. Elegimos todas las circunstancias un poquito que nos iban a tocar, los países donde íbamos a estar y lo que íbamos a hacer, ¿no? A qué nos íbamos a dedicar, etc. Y aunque Dios ya prevea
como un ajedrecista, todas las situaciones posibles en donde estemos, Él siempre buscará salvarnos. Esto como lo que les decía con respecto a sí, nosotros tenemos libertad, pero Él siempre buscará salvarnos, insistirá en salvarnos. Algunos en situaciones más fuertes, a otros en situaciones no tan fuertes. Dios, ahora sí, les voy a decir, no prevé o no se espera el resultado de nuestras acciones, sino hasta que elige un momento para crearnos. Esto se los voy a repetir otra vez porque creo que es muy importante. Dios no prevé o no se espera el resultado de nuestras acciones hasta que elige un momento para crearnos. Entonces, cuando elige ese momento para crearnos, ya se lo espera. Porque Dios, al elegir un momento para poner a los primeros hombres, ya conoce todas las eventuales posibilidades que podrían tocarle a la humanidad. Si Dios eligió crear a Adán y Eva en África, entonces ya sabe todas las posibilidades que podrían nacer de África. Pero ahora, concretamente, si Dios decide poner en un tiempo, en el tiempo que sea, a Adán y Eva o a los primeros seres humanos en la Tierra, ya sabe todas las posibilidades que pueden suceder en la Tierra. Lo que quiero decir con esto es que Dios no lo sabe anteriormente quién se va a condenar y quién se va a salvar, porque Él simplemente nos piensa en su amor. No es posible saber algo acerca de lo que no es todavía. Entonces, cuando Dios te piensa y elige un momento para ponerte, ya sabe todas las posibilidades que podrían pasar. ¿Y por qué lo hizo de todos modos? Bueno, porque primero lo vio como posibilidad. Sí, Dios cuando te piensa, ve como posibilidad tu salvación, pero también tu condena cuando te piensa. Pero en el momento en que activa y ejecuta ese pensamiento, en el momento en que ejecuta ese plan, entonces Él comienza a ver cómo poco a poco se van llenando las personas o algunas personas de soberbia y se van haciendo más lentas, porque van decidiendo no querer avanzar. Y aquí está el meollo del asunto, queridos amigos, queridas amigas. Dios sabe todos los caminos que podrías tomar, pero para Él todos los caminos que podrías tomar siempre puede haber una salvación, porque Él lo que quiere es salvarte. Lo que quizás no sabe y que le sorprende antes de crearte es si vas a decidir ir hacia Él o si a pesar de que tienes miles infinitos de caminos para caminar, vas a decidir no caminar, vas a decidir no moverte, vas a decidir estancarte. Pues es que Dios, lo único que se podría esperar es que siguieras avanzando, pero en nuestra libertad decidimos muchas veces no avanzar. Y esta es la condena. Esto es quizás lo que le sorprende y le pone triste a Dios. Ahora, claro, muy buenas a todas y a todos los jóvenes soñadores que nos están escuchando, a todos aquellos que, aunque ya no se sientan tan jóvenes, lo siguen siendo de corazón, de espíritu, porque tenemos todavía como la jovialidad, alegría de querer ser mejores. Entonces, en el sentido de que todos queremos ser mejores, queremos crecer, queremos madurar, queremos seguir aprendiendo cosas, entonces podríamos considerarnos todos jóvenes. Entonces, este programa ya saben que es para todos los que nos están escuchando, para todas y todos los que nos están escuchando. Yo soy Emi y comenzamos con otro episodio de Jóvenes Soñadores. Ya saben que pueden escucharnos en nuestras redes como @jóvenessonadores o Jóvenes Soñadores Podcast. En Spotify, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok también. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Aquí tenemos una serie de temas que me gustaría tocar, pero bueno, por el tiempo no podemos tocar todos. Ahora, justamente estábamos hablando la vez pasada acerca de si Dios condena y por qué nos crearía un ser omnisciente, es decir, que lo sabe todo tan solo para crearnos. Quedó un poco inconcluso ese episodio porque solamente fue abordado en un bloque y justo le dije a Ana Pau que lo que quería es abordarlo en otro bloque y este es como la segunda parte de si Dios es omnisciente y lo sabe todo, tiene un conocimiento eterno, ¿por qué nos crearía si sabe que algunos se van a condenar? ¿Por qué crearía a esas personas que se van a condenar? Dios quiere que todos se salven, ¿no?
Pues sí, en efecto, Dios quiere que todos se salven. Y entonces estábamos reflexionando acerca de, bueno, los calvinistas tenían esta idea de que la predestinación, pues sí, es un hecho, así como la libertad, el libre albedrío. Y decían, ¿cómo se puede compaginar esto? Pues es una paradoja, pero funciona, decía uno de los memes del Instagram. Para los calvinistas, vamos, que sí, Dios lo sabe todo y sí sabe que te vas a condenar, pero aún así te da libertad, te da libre albedrío. Bueno, hace falta tener sentido común tan solo y no ser tan estudioso como para decir, pues es que eso suena muy cruel, ¿no? Otros dirán, bueno, pues es que Dios filosóficamente es bondad pura, solamente puede hacer cosas buenas. Es amor puro, solamente puede hacer cosas por amor. Entonces para Dios esas acciones no son malas porque lo hace todo bien. Vamos a ver. Pero esto carece un poco de lógica porque lo que concluimos en el episodio anterior es que la pregunta abordaba un problema metafísico. ¿Esto qué quiere decir? Un problema de lógica en cuanto a conceptos de palabras y no solo eso, sino en cuanto a como un choque de esencias, un choque de esencias que se contradicen, que se contrarrestan, o si no lo llamamos esencias, pues ¿qué puede ser? Como un choque de principios que se contrarrestan si chocan, ¿no? O sea, vamos a ver, simplemente no pueden mezclarse, no pueden chocar, y esto es el libre albedrío y la omnisciencia de Dios, no tanto la predestinación, sino la omnisciencia. No puede mezclarse con el libre albedrío. ¿Por qué? Porque es como el famoso problema de que Dios no puede crear una piedra tan pesada que ni él mismo pueda levantar, o no puede crear un triángulo con 4 lados, así como un cuadrado de 3 lados, ¿no? Porque simplemente no sería. No sería. Y entonces la pregunta que también utilizamos al final del episodio anterior, o de la primera parte acerca de este tema, era ¿cómo puede Dios saber acerca de algo que no es? Pues simplemente ni Dios en toda su omnisciencia puede saber algo que ni Él mismo ha creado, algo que ni Él mismo ha pensado. Entonces sabemos que Dios es un ser intuitivo, un ser pensante, y sí, tiene un conocimiento eterno de todas las cosas que son, y sí, también de las cosas que no son, pero no en calidad de que las cosas que no son, son. Esto es como un juego de palabras, pero vamos a ver si para que entendamos mejor. Lo que no existe simplemente no existe y no existe. Mientras que lo que existe, existe. Entonces solamente podemos conocer acerca de las cosas que existen, las cosas que son. Y vamos a ver. Dios crea cosas. Es principio creador de todas las cosas. Pues las cosas que no ha creado, pues todavía, al menos de que las haya pensado ya, no sabe. No sabe, pero simplemente porque el principio creador de todas las cosas no ha hecho esas cosas. Entonces no puede saber acerca de las cosas que no están. Yo creo que ya está un poquito más clara esta idea, ¿no? Y no se entromete con la omnipotencia de Dios ni la omnisciencia, porque simplemente no es lógico plantear que en la omnisciencia de Dios, Dios sabe incluso hasta de las cosas que no ha creado a menos de que ya las haya pensado, claro, porque Él es el que lo inicia todo. Justamente esto me llevó a un debate con mi novia Ana Pau, que seguramente hablará también en este programa, acerca de otro tema quizás, acerca de la omnipotencia de Dios. ¿Por qué? O sea, vamos a ver, el problema acerca de por qué Dios nos crea sabiendo que nos vamos a condenar también derivó al hecho de ¿y por qué Dios, siendo tan poderoso, no nos creó buenos, perfectos desde el inicio para no pecar? Y de este modo, pues llevarnos directamente al cielo, ¿no? Una de las razones en el episodio anterior con la cual respondíamos la primera pregunta sobre si Dios, sabiéndolo todo, nos crea para condenarnos, era que se trataba de una prueba de amor. Que a pesar de que Dios ya supiera cuáles eran nuestras acciones, cuáles iban a ser nuestras decisiones, Dios nos estaba poniendo a prueba para que lo amáramos. Entonces, se podría decir que también, a ver, con la derivación de la primera pregunta, la cual es, la segunda pregunta me refiero,
si Dios es omnipotente, porque no nos crea perfectos, se podría decir que también se trata de lo mismo, de una prueba de amor. Y esto quiere decir que pues, Dios nos concede libertad. ¿Para qué? Principalmente para amarlo a Él y para, pues así, también amarnos a nosotros mismos, para aprender a amar al prójimo, para amar todas las cosas que Él ha hecho. Pero porque son buenas en sí, en esencia, porque son dignas de ser amadas y porque también puede uno recibir amor incluso de esas cosas que ama. Entonces, pues si Dios ya nos hubiera llevado al cielo directamente o nos hubiera hecho perfectos, pues ya no hubiéramos tenido esta oportunidad para amar, por lo tanto ya no hubiéramos podido tener la oportunidad de ser libres. Es como lo que decía el Génesis del episodio anterior, que si nada más nos hubiera puesto todos los árboles buenos y no nos hubiera puesto uno que nos prohibiera, entonces no hubiéramos tenido la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y la libertad no hubiera sido posible, porque la libertad consiste entre elegir dos cosas que son distintas, Si Dios no pusiera la diversidad, entonces no habría libertad, no habría esa distinción. Y esta diversidad, en este contexto, consta de el bien y del mal. Porque vamos a ver, en Dios, podríamos ponerlo de algún modo, no hay tanta diversidad si se piensa que Dios solamente es bueno, porque solamente es bueno. En cambio, si nosotros abrimos una realidad o si nosotros creamos una realidad que nos priva de lo que es bueno, entonces creamos el mal. Por lo tanto, nosotros creamos el mal y ya tenemos la capacidad de elegir entre lo que es bueno y lo que es malo, porque el mal, por definición, es la privación del bien. No es que Dios sea malo, ojo, no me confundan, sino que lo que es malo es lo que no es Dios simplemente. Lo que es malo es la ignorancia de Dios. Es como la privación, vamos, como lo dice la definición, ¿no? De lo que es Dios. Es como si tuvieras a Dios enfrente de ti y tú decides ignorarlo por tu propia voluntad. A pesar de que tienes la verdad enfrente de ti, tú decides mentir. A pesar de que tienes la capacidad de obrar bien, tú decides obrar mal. Es esa libertad que Dios nos concede la que nos permite ser malos, desafortunadamente. Y aquí pues, abriría la pregunta, ¿por qué no Dios elimina todo el mal? Pues si lo quisiéramos de verdad así, estaríamos dispuestos a que Dios también eliminara con nuestra propia libertad. Entonces el debate con mi novia rondaba o estribaba entre la omnipotencia de Dios y nuestra cualidad de ser buenos. Vamos a ver. Dios nos hizo buenos desde el principio, sí, por naturaleza somos buenos, pero estamos heridos por el pecado. Este pecado es una herida que es debida a nuestra libertad, a la capacidad de nosotros haber decidido no hacerle caso a Dios. Por eso tenemos esta herida, ¿no? Y por lo tanto desobedecerle. Es una herida que nos confunde, porque nosotros por naturaleza siempre tendemos al bien. Y entonces, si nosotros elegimos por alguna circunstancia X, ya sea si nos tentó el demonio como una serpiente o si no lo sabíamos completamente bien, que más bien esto ya es derivado de la confusión del bien y del mal, que a esto voy. Entonces, como nosotros por naturaleza tendemos solamente al bien porque somos buenos por la naturaleza, trastornamos lo que está bien. Y pensamos que todo lo que hacemos es, en nuestra medida, algo bueno. Por eso es por lo que dicen que quien obra mal no es que necesariamente o conscientemente sepa que está obrando mal, sino que para esa persona tal vez lo que está mal está bien. Sino que para esa persona que obra mal, tal vez esa persona está cumpliendo con su código moral. Tal vez lo que está haciendo esa persona dentro de su mundo, en su cabeza, está obrando algo bien. Pero vamos, esto justamente es la confusión que surge a raíz de haber decidido equivocadamente. Pero ¿por qué Dios no evitó esto desde un principio? ¿Por qué Dios permite que nosotros decidamos mal? ¿Por qué Dios no nos creó como seres perfectos sin la capacidad de decidir que algo es simplemente... sin la capacidad de decidir solamente acerca de lo bueno, ¿no? Vamos a ver. Dios, primero vamos a abordar el tema de la perfección, que es que Dios
es el ser perfecto y Él nos crea. Entonces, hablar de perfección y decir, ¿por qué Dios no nos creó perfectos y ya, ¿no? Ya no obramos mal, ya no pecamos, ¿no? ¿Por qué no nos hizo también como Él? Vamos, sí nos hizo como Él, solamente que llamados a ser como Él, a su imagen y semejanza. No exactamente igual como Él, porque por lógica, igual, por un problema metafísico y lógico, lo que está primero no puede crear algo que esté primero también, porque si no, o sea, es que eso simplemente no se puede, porque justamente lo que está primero y crea algo, eso que crea pasa a ser lo segundo, y solamente lo segundo, nunca va a poder ser lo primero. El 1 crea al 2, por decirlo de algún modo, por explicarlo de algún modo. El 2 nunca va a poder ser el número 1. Entonces Dios crea al ser humano y a toda su creación. La creación nunca va a poder ser Dios, exactamente, porque siempre va a haber alguien que lo antecede. En cambio, a Dios nadie le antecede, pues Él es eterno, Él es el uno. Él es, por decirlo, sí, el uno, de quien emana todos los otros números, el 2, el 3, el 4, el 5, vamos a ver. Hagan de cuenta que los ángeles son el 2 y nosotros el 3, ¿no? Entonces, siempre vamos a ser ese número y nunca vamos a poder ser el 1. Por más que crezcamos en perfección y nos asemejemos al 1, que bueno, esto sí es verdad, nos vamos a asemejar al 1, nunca vamos a poder ser el 1 porque el 1 es eterno y nosotros tuvimos un principio el cual fue nuestra creación, cuál fue nuestro nacimiento, fue el pensamiento que Dios tuvo acerca de nosotros, el pensamiento que el uno tuvo acerca de nosotros. Y bien, justamente esto es como comienza, así es como comienza el debate acerca de por qué Dios no nos hace perfectos. Bueno, primero porque somos distintos, porque Dios nos crea. Y luego, porque somos libres también. Libres de decidir si queremos estar con Él o no queremos estar con Él. ¿Por qué es necesaria esta libertad? ¿Por qué simplemente, pues sí, no nos hizo libres, capaces de decidir solamente el bien entonces? Porque de este modo no habría madurez, quizás de este modo no habría el conocimiento del bien y del mal, el conocimiento del bien y en otras palabras la privación del bien. No habría la experiencia un poquito en la superficie del mal, que esto no significa, por decir experiencia del mal, no significa que tengamos que sumergirnos completamente en el mal y trastornarnos y desviarnos, no, pero sí contrastar lo que no es de lo que es. Entonces, más que verlo como una prueba sin sentido de por qué Dios nos da libertad, podríamos verlo como una prueba para alcanzar el conocimiento perfecto que el mismo Dios tiene. Si ustedes ven en la imagen del Génesis, allí en la imagen del árbol, del conocimiento del bien y del mal, el único que tiene ese conocimiento del bien y del mal es Dios. Dios. Y de hecho lo podemos asegurar porque en la misma narración se ve como Dios se queja diciendo: ahora ellos que me han desobedecido y han comido del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal, van a ser como nosotros, conocedores de lo que está bien y de lo que está mal. Solamente que imperfectamente, no perfectamente como Dios, sino imperfectamente, inadecuadamente, es decir, con confusiones, porque no vamos a saber perfectamente distinguir de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿no? Distinguir lo bueno de lo malo. Porque no somos como Dios, no somos el 1, somos el 3. Entonces, pues lo que se piensa normalmente es que quizás Dios sí tenía previsto que nosotros creciéramos en este conocimiento, pero gradualmente y no por nuestra propia voluntad querer adelantarnos a un paso que no nos correspondía en ese momento, que fue justamente la tentación del demonio en forma de la serpiente, diciéndole a Eva que por qué no probaba ya del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dicen los dichos populares por allí que Dios no te dice que no, siempre te dice que sí, o vamos, te dice 3 opciones, que sí, luego te dice que sí, pero todavía no, es decir, vamos todavía a esperar un ratito, y la tercera opción es tengo algo mejor para ti. Aquí nos estamos enfocando en la segunda opción, la de sí, pero tengo
Sí, pero todavía no. Entonces, lo que podríamos pensar es que justamente el árbol del conocimiento del bien y del mal todavía no nos será concedido, pero aún. Es decir, not yet. Que podía ser concedido con el tiempo. Pues acuérdense que también Dios nos estaba educando. Dios nos estaba preparando. Y tal vez no se sale tanto del plan inicial el hecho de que hayamos comido del fruto del bien y del mal, porque si nos damos cuenta, desde que comimos el fruto del bien y del mal y desobedecimos a Dios y nos exiliaron del Edén, comienza la historia de salvación. Y esta historia de salvación es justamente lo que veíamos antes, incluso sin antes haber comido el fruto del bien y del mal, que era la educación que nos iba a dar Dios para formarnos, la formación que Dios nos iba a dar para entonces ser sus hijos. Claro, quizá si no hubiéramos comido del fruto prohibido, pues entonces se hubiera adelantado nuestra formación, hubiera sido más rápido. Pero pues decidimos empezar con el pie izquierdo, tal vez, ¿no? Pero el plan sigue siendo el mismo. La historia de la salvación sigue siendo efectiva. Y por medio de la historia de salvación podemos ser santos y conocer la verdad. Vamos a un corte y seguimos con más acerca de este tema. Ya para la parte 3, entonces, acerca de la disyuntiva de si Dios, que es tan bueno, ¿por qué nos crea sabiendo que nos vamos a condenar? Y bueno, comenzamos con la tercera parte acerca de si Dios es tan bueno, ¿por qué nos condenaría sabiendo en su omnisciencia, esto es decir, que sabe todo? ¿Por qué nos condenaría sabiendo? ¿Por qué nos crearía, mejor dicho, sabiendo que nos vamos a condenar? Entonces, esto es Jóvenes Soñadores. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes, @Jóvenes Soñadores o Jóvenes Soñadores Podcast. Soy Emi, su presentador, y Ana Paula seguramente también abordará un bloque acerca de otro tema aquí en este programa Jóvenes Soñadores. Pues comenzamos resumiendo un poquito lo que estábamos viendo en la parte 2 acerca de este tema muy interesante, el cual estábamos hablando, o estaba mejor dicho hablando, acerca de una derivación de la pregunta central de este tema, que es ¿por qué Dios nos crea en su omnisciencia si nos vamos a condenar? O sea, en otras palabras, ¿por qué Dios, sabiendo en su omnisciencia que nos vamos a condenar, nos crea, ¿no? Si es tan bueno, ¿por qué nos crea? Porque Dios lo sabe todo, ¿no? Ya veíamos la postura calvinista, ya veíamos la imagen del árbol, que ahorita la vamos a retomar, sin antes mencionar algo acerca de la derivación que les estoy diciendo. La derivación consta ya no de la omnisciencia, sino un poquito de la omnipotencia, porque Dios, si es todopoderoso, no nos hizo perfectos. Y justamente reflexionábamos acerca de que, bueno, no podemos ser equiparables a Dios porque Él siempre va a ser el uno, o sea, el creador, el principio causante de nuestra creación. Y entonces, aunque podamos asemejarnos lo más que podamos a Dios, nunca vamos a ser como Él. Nunca vamos a ser completamente como Él. Sí podemos ser similar a Él, pero siempre vamos a ser el número 3. Vean la parte 2 para que sepan acerca de lo que estoy hablando. Y bueno, ya, siguiendo con esta pregunta acerca de la omnipotencia de Dios, antes de pasar a la omnisciencia, pues veíamos que también esto se trataba de la prueba para alcanzar el conocimiento acerca del bien y del mal. Porque de este modo vamos a ser más felices, porque de este modo tendremos mérito, porque de este modo probaremos nuestra fe y por lo tanto nuestro amor a nuestro Creador, porque Dios nos quiere libres, Dios nos quiere con las mismas facultades que Él tiene también, o similares, y no es que todas, ¿no? Entonces, tenemos que pasar a fuerzas por esta prueba, y lo que decíamos en el bloque pasado, o en la parte pasada, era que justamente la historia de salvación finalmente iba a suceder con fruto prohibido o sin fruto prohibido, con obediencia o sin desobediencia, quizás con obediencia de modo más rápido, porque dicen que el camino luego más rápido hacia el cielo es obedecer también. Esto es que, sí, quien obedece nunca se equivoca, como le decía creo Maximiliano Kolbe o algún otro santo. Y desobedecer, pues no está todo perdido, pero sí vas un poquito más lento, ¿no? Pues toda la historia que hemos tenido,
por la desobediencia de Adán y Eva, los primeros seres humanos, que aquí son figuras metafóricas, no tanto literales. Entonces, volviendo a la omnisciencia o el problema acerca de la omnisciencia, que decíamos que es un problema metafísico, no se puede mezclar el principio de la omnisciencia de Dios con el libre albedrío de nosotros. ¿Por qué? Porque, chéquense esto, se los voy a leer. Entonces, cuando Dios nos crea, ya sabe cuáles van a ser todas las posibilidades por las que podamos caminar. Ya sabe todas las decisiones que podríamos elegir porque Dios ya nos crea y entonces ya para Él no hay tiempo. Acuérdense que sí, Dios es un ser eterno en quien es un eterno presente, según también Santo Tomás de Aquino, y no hay pasado ni futuro. O si hay pasado y futuro, para Él es simplemente todo en un mismo panorama, como describía también Santo Tomás de Aquino, que Dios lo puede ver todo junto, el pasado, el presente, el futuro. Entonces, si Dios nos crea, ya puede saber todas las cosas que nos puedan suceder, ya puede saber si nos vamos a condenar quizás, y aquí digo quizás por lo siguiente que voy a decir, porque ya nos creó. Acuérdense que Dios no puede saber acerca de algo de lo que no ha creado aún o de lo que no ha pensado aún. Esto es pues, lógica, es justamente el problema metafísico también del que les estoy hablando. O sea, sí, vamos, creo que ya quedó más claro, ¿no? Entonces, incluso antes de que Dios nos cree, si Dios ya nos piensa, entonces ya puede saber, ya se da una idea acerca de que, bueno, dice, voy a crear a Emi y voy a crear a toda la humanidad. Entonces, tengo que elegir un momento para crearlos. Ok, los voy a crear en tal momento donde ya no existan quizás los dinosaurios, según algunas teorías, o vamos a ver, donde existan dinosaurios, etcétera, etcétera. Bueno, esto es irrelevante. A lo que quiero llegar con este punto es que Dios elige un momento para crear a la humanidad y cuando Él piensa en ese momento, entonces ya sabe todas las posibles circunstancias. Porque también las circunstancias, como decía José Ortega y Gasset, son parte de nuestra identidad. Nos influye en nuestra persona. Porque las circunstancias, que sean históricas, geográficas, etcétera, van a determinar un poco nuestros rasgos físicos, nuestro comportamiento, nuestro tipo de generación, con quién vamos a tener esa generación, etcétera. Entonces sí, es como una detonación, del tiempo cuando Él nos piensa. Es como si ya comenzara el tiempo cuando Él nos crea, mejor dicho. Y en este tiempo ya uno puede ser tan sagaz, esto es como prever todas las posibilidades para saber cuál va a ser el futuro. Suelen decir que el demonio no sabe el futuro, solamente Dios, pero el demonio al ser criatura, al ser el número 2, pues sabe todas las posibilidades porque es súper inteligente, más inteligente que el hombre más inteligente del mundo. Y entonces puede saber todas las posibilidades por probabilidades, esto es decir, por ciencia pura puede saber también el demonio el futuro. Pero no porque ya lo vea, sino porque simplemente conoce todas las probabilidades y el resultado de nuestras acciones. Pues ahora imagínense Dios lo conoce mejor. Ahora, a lo que quiero llegar es justamente que antes de que Dios nos piense, ya no sabe. Antes de que Dios nos piense, no sabe acerca de si nos vamos a condenar o no. Antes de que Dios nos crea, no sabe si nos vamos a condenar o no, porque Él está poniendo en nuestro corazón, en nuestra vida, la libre voluntad, el libre albedrío. Entonces, quizás sí, Dios nos piensa y ya prevé todas las posibilidades y ve que algunas posibilidades van a ser más fuertes que otras, dependiendo de la persona, porque luego hay personas que tienen quizás batallas más fuertes, otras que no tanto. Entonces Dios ya sabe a quién le va a tocar qué. Y si va a ser demasiado fuerte esa prueba, ya lo sabe. Él siempre nos va a asistir porque tanto nos ama que siempre nos va a insistir en que nos quiere salvar, en que nos va a amar y en que nosotros aceptemos ese amor independientemente de lo fuerte que sea la batalla. Ahora, no se trata de ganar la batalla, se trata de simplemente recurrir a Él, amarlo, aunque perdamos la vida incluso, se trata de recurrir a Él y de creerle, de creer que la última palabra no la tiene la muerte física, esto es decir, no la tiene la muerte
aquí en la tierra, no la tiene el sufrimiento aquí en la tierra. Entonces, esto ya hace que cualquier batalla, por más fuerte que sea en el mundo, pase a último plano, porque entonces ya no nos importa qué tan fuerte es la batalla, sabiendo que esta no es la batalla verdadera. Esto simplemente es el lobby de o la antesala, el lobby pues, para los que jueguen videojuegos, ¿no? O es el campo de entrenamiento, porque no es la batalla verdadera. La batalla verdadera les voy a decir cuál es, y esto lo dice también en la Biblia, y es aquella que puede matar el alma, que puede matar el espíritu también. Y sí, no me refiero a que, sí, el sufrimiento fue tan fuerte que te dejó traumado y entonces ya no tienes espíritu de alegría. No, me refiero a que la batalla más fuerte es aquella que te puede matar en la vida eterna, que te puede matar después de esta vida, en un mundo que no es este. Y vamos a ver que eso puede suceder incluso en este mundo, porque estamos tan entrelazados con el mundo espiritual que podemos morir espiritualmente si lo permitimos. Acuérdense que es nuestro libre albedrío, no es Dios quien lo decide, porque Dios, por más que, les digo, prevea las posibilidades, pueda saber que algunas batallas van a ser más fuertes que otras, no importa lo fuerte que sea la batalla, lo que importa es que tú decidas amar a Dios, es que tú decidas llorar a Dios, es que tú decidas querer irte con Dios. Porque solamente la condena puede ser no irte con Dios o no querer irte con Dios, no desear estar con Dios y simplemente estar perdido, desear estar contigo mismo donde no vas a encontrar nada porque tú siempre vas a ser el número 2. Pero el 1, el 2 y el 3, como lo veíamos en la parte pasada, en el bloque pasado, tienen que estar en continuidad, tienen que estar juntos. Y aquí ya no me refiero a que el demonio es el 2, no, simplemente como una sucesión de los seres creados por Dios, ¿no? Una roca será el número 10, el número 20, porque la roca pues, no tiene tanta perfección como el ser humano. Una planta será un número 9, un número 8, ¿no? Los animales un número 4, yo qué sé. Esto me refiero, y búsquenlo en internet si quieren entender un poco más, los grados del ser. Que hay cosas más perfectas que otras, pues lo más perfecto es Dios. Dios es el número 1. Y lo único que queremos, lo único que nos conviene, mejor dicho, es querer estar en 1, en 2 y en 3. O sea, querer, que si nosotros somos el 2 o el 3, querer estar con el 1 y querer todos estar en comunión. Es la comunión de los santos, con Dios, con el 1. La condena sería separarnos del 1. Perdonen si me estoy revolviendo un poco, pero esto es un tema tan filosófico incluso para mí que lo sigo digiriendo. Pero creo que es importante ponerlo en este episodio porque así se queda para la historia y ya después, incluso si alguien me busca, lo puedo explicar mucho mejor, ¿no? Entonces, yo sin embargo creo que esto, como lo he planteado, está bien, ¿no? Entonces, ahora sí, la polémica. Yo lo que digo es que antes de que Dios nos piense, Él no sabe qué vamos a decidir. Porque simplemente no nos ha pensado. Porque simplemente no estamos allí en su mente donde Él pueda prever todas las cosas o intuir todas las cosas. Vamos, si la tradición nos dice que Dios en su conocimiento eterno nos pensó desde toda la eternidad, pues entonces allí sí, estoy en jaque. Y entonces sí, si nos pensó desde toda la eternidad, entonces desde toda la eternidad ya sabía lo que íbamos a decidir. Allí sí, porque Dios ya nos pensó, entonces ya éramos algo. Acuérdense de la pregunta fundamental, ¿cómo puede Dios saber acerca de algo que no es? Pues si desde la eternidad ya éramos, al menos en el pensamiento de Dios, entonces Dios ya sabía todas las posibilidades que nos podían suceder. Sin embargo, no sabía con exactitud si nos íbamos a condenar, sino hasta el momento de crearnos, porque solamente estábamos en el pensamiento de Dios. Y en el pensamiento de Dios no hay ejecución todavía, simplemente planeación. Acuérdense de las fases metodológicas para diseñar, yo qué sé, un programa, un proyecto, ¿no? Está la fase de planeación. Bueno, antes sí, la investigación, la planeación, la ejecución. Pues en Dios estaba esta fase de pensamiento, esta planeación, que sí puede que sí sea eterna, y entonces ya desde toda la eternidad Dios ya sabía lo que íbamos a elegir, si opción A, opción B, opción C, opción infinito. O sea, porque vamos, las subramas son infinitas. El número de posibilidades que nosotros podríamos elegir en nuestra vida son infinitas también, ¿no? Y si no lo son, perdonen, pero son muchísimas. Entonces,
Dios ya sabía todas las opciones que elegiríamos desde el momento que nos piensa, es decir, como desde el momento en que nos planea, como un gran ajedrecista, así como la serie de La Casa de Papel, donde el profesor ya sabía los escenarios posibles de cuando se viera en problemas, entonces ya tenía una respuesta a todo. Pues así Dios también. Dios es el gran maestro, el gran profesor. Sin embargo, todavía el plan no era ejecutado, esto es, que todavía no éramos puestos en marcha en la Tierra. En la fase de planeación, por lógica, por metafísica, por principios de no contradicción, o sí, de no contradicción de entes, de esencias, de principios, yo creo que esto es más obvio, no puedes saber si nos vamos a condenar. Porque Dios quiere que todos se salven. Entonces, en la fase de planeación, Dios quiere que todos se salven. Y su planeación está hecha para que todos se salven. Ahora, esto en el pensamiento, porque en la ejecución, ya cuando Dios nos crea, entonces, ya como Dios, para Él no hay pasado, ni presente, ni futuro, y todo es un eterno presente, entonces ya cuando nos crea, ya inmediatamente quizás ya nos ve condenándonos a nosotros mismos. Entonces lo he escrito de este modo, se los voy a leer. Dios ya eligió el momento para los primeros seres humanos y por lo tanto para toda la humanidad histórica, porque desde los primeros, esto es un paréntesis, ya se puede prever cómo van a resultar pues, todos los segundos, ¿no? En el caso de la humanidad, no me confundan con que el primero ahora es la humanidad, no. En el caso de la humanidad, en este contexto. Supo desde el principio, continuó con la lectura, que su salvación en todo momento sería efectiva, porque en todo momento seríamos capaces de Dios. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En todo momento seríamos capax Dei. Entonces, o sea, por naturaleza somos capaces de Dios, por naturaleza nos podemos salvar. Entonces, independientemente de la batalla, por más fuerte que sea. Ahora sí, sigo. Entonces, en el momento que Dios elige, un momento, valga la redundancia, para crear a los primeros, luego a todos, seres humanos, ya por lo tanto, esperando todas las posibilidades resultantes que se desencadenarían de nuestra libertad, Dios ve siempre como posibilidad nuestra salvación, porque no hay batalla tan fuerte que Dios no pueda salvar. Acuérdense que esto es el training program. También ya ve nuestra condena en el momento que nos crea. Ahora, en resumen, aquí lo tengo como otro texto. En el momento que Dios nos piensa, ve dos posibilidades: la salvación y la condena, siempre que Él quiere la salvación, ¿no? Y las ve como posibilidades, todavía no sabe quién realmente se va a condenar. Él piensa que todos se van a salvar, pues este es su deseo también. Bueno, siendo realistas, seguramente si nos concede libre albedrío, ya sabe que algunos se pueden condenar, pero no sabe quién todavía. En el momento del pensamiento, esto es decir, la planeación. Pero, momento en que pone en juego toda su creación, en que pone el juego en marcha, por decirlo de algún modo melódico, es decir, que en el momento en que nos crea, ve cómo las personas, o algunas, se van llenando de soberbia, se van haciendo más lentas porque van decidiendo que no quieren avanzar. Entonces, tengo una imagen aquí en mi pizarrón de un río acerca de, bueno, hay como un río grande, ¿no? Y en este río grande toda la humanidad camina. Bueno, hagamos de cuenta que una persona que representa a la humanidad camina. Este río se divide en subríos y comienza a haber muchas posibilidades de caminos distintos en estos ríos. Ahora, la cuestión es no tanto qué río vas a elegir, porque acuérdense que independientemente del río que elijas ir, o sea, el río en el que elijas nadar, siempre puede haber un arribo a puerto seguro. Esto es decir, siempre puede haber salvación. El problema está cuando decides no seguir nadando, no seguir avanzando, no seguir caminando y decides quedarte. Decides estancarte
y decides no avanzar más. Pues Dios quiere tu salvación, pero para eso necesita que tú sigas nadando, que tú sigas nadando y caminando. Porque en el momento en que tú te quedes allí, ya puede que no haya salvación y puede que te quedes allí eternamente. Vamos a ver si esto lo abordamos en un tercer bloque. Esto es Jóvenes Soñadores. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores, Movamos al mundo juntos, soñando despiertos.